Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, 8:31 de la mañana vamos a conversar a esta hora con Ernesto Orillac, expresidente de la Cámara de Turismo y también asesor de la Junta Directiva. Buenos días, don Ernesto, bienvenido a Radio Panamá. Muy buenos días, Enrique, un gusto estar aquí con ustedes en la mañana de hoy. ¿Qué balance podemos tener del sector turismo, sobre todo en un momento en que solo el día de ayer circulaba una supuesta nota donde una agencia de cruceros dijo que se desviaba de Panamá y que cogería otro rumbo, literalmente, en palabras más, palabras menos? ¿Cuál es el escenario del sector turismo en estos momentos? Muchas gracias. Mira, quiero arrancar primero en dos cosas que creo que son importantes antes de entrar en materia. Sí. La primera es que creo que el pueblo panameño ha ganado una victoria en poder pasar una ley de moratoria minera, que es una gran victoria que la hemos esperado por muchos años. Y la segunda, que el fallo de inconstitucionalidad o mejor dicho, el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación al proyecto o a la ley de la mina, la ley 406, está pendiente y todo parece indicar que en los próximos días se hará. Entonces, yo creo que habiendo dicho esto, eh, eh, debemos entender que el tema de los cierres y el tema que está pasando hoy en día nada tiene que ver, o poco tiene que ver con la minería. Más bien nos está afectando de una manera muy grande y aquí empiezo un poco a hablar de lo que comentabas hace unos momentos. Tenemos 57 operaciones ahora mismo pendientes que pueden estar en riesgo de aquí a diciembre. O sea, 57 operaciones entre Homeport y Port of Call. O sea, la diferencia entre el Homeport o el puerto casa, que se le llama, es la salida desde Panamá, o sea que el barco toma Panamá como su casa. Los pasajeros generalmente llegan 2 días antes, un día, una noche antes, 2 días antes, abordan el barco, hacen la travesía y regresan a Panamá nuevamente, o sea, entran y salen. Y el puerto de llamado, el Port of Call, básicamente es cuando el barco llega al puerto a poder tomar las diferentes actividades que ofrece el destino. Entonces, hay una mezcla de estos dos. Obviamente, el primero fue un logro que se logró en los últimos años, muy importante para el país, porque como tú sabes, también se inauguró en ese sentido el nuevo puerto de Amador, que es el puerto del Pacífico. Entonces, eh, como te dije, 57 operaciones están en riesgo. Ayer se perdió una, como tú bien comentabas, eh, pero tenemos otras notas que están llegando de cancelaciones. Y esto impacta muy fuerte, no solamente a la economía y a los cientos de miles de dólares o millones de dólares, sino también impacta una cadena de valor enorme que vive de esta operación, sobre todo y entendiendo guías, microempresarios, buonería, servicios, agroturismo, restaurantes, en fin, una cadena de valor, transportistas muy grande, donde muchas de esas personas hacen, por decirlo como buen panameño, su año en esta temporada que arrancó a finales de octubre y termina entrando el próximo año. Entonces, sí es muy preocupante, por un lado, el impacto económico y por el otro lado, el tema reputacional de Panamá. O sea, la imagen que estamos dando al país es una imagen muy mala y nos va a costar mucho trabajo poder retomar la buena imagen que tenía, o por lo menos una imagen bastante positiva que tenía Panamá en relación a no solamente la industria de cruceros, sino el turismo en general. Y, por ejemplo, ¿cuánto se ha perdido a la actualidad? ¿Tienen cifras más o menos? Porque imagínense, por ejemplo, Chiriquí, que tiene un muy buen aeropuerto, solo antes de ayer conversaba la presidenta de la Cámara de Turismo de Chiriquí y decía que no hay ocupación hotelera en este momento, por lo menos en ese lugar, por poner un ejemplo. A nivel nacional, ¿ha ocurrido también en lo mismo en Panamá? ¿Ha bajado esa ocupación? Por supuesto que se ha bajado y no solamente ha bajado, sino que ha sido afectada eh, en los días
consecuentes a las protestas y, por supuesto, sobre todo a los cierres de calles. Y se estima, estas son estimaciones del Fondo de Promoción Turística, se estima que vamos a perder cerca de 68.000 turistas que deberían haber llegado en estas fechas, y ese impacto es de cerca de $400 millones. Estamos hablando desde hace 20 y tantos días que empezó la protesta, casi un mes, proyectado a fin de año. Entonces, porque precisamente es temporada alta. Entonces son 68.000 visitantes menos que vamos a tener, o sea, una reducción del más o menos el 2% eh, del aumento de visitantes, que era más o menos 5%. Pero adicionalmente, Enrique, mencionabas el tema del interior. El tema del interior se mide con el turismo interno. Y en la temporada de Fiestas Patrias, que es una de las temporadas más importantes para el interior del país, la ocupación en muchos de estos lugares fue 0%. O sea, básicamente no hubo impacto económico, nuevamente afectando al microempresario, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, que realmente viven de este cierre de año, o de este fin de año, y sobre todo de ese asueto que es las fiestas patrias. Para que tengas una idea, se estima que cada fin de semana largo se inyecta en el interior cerca de $30 millones, o sea que estamos hablando por arriba de los $60 millones de pérdida. Pero esos $60 millones en pérdida no son reflejados, como dije anteriormente, en grandes hoteles o en grandes inversiones, son reflejados en una cadena de valor enorme que afecta a muchísimas personas que prácticamente están paradas. O sea, cerca del 100% de afectación en lugares como Boquete, Tierras Altas, Golfo de Chiriquí, Pedací, Bocas del Toro, Veraguas, y cerca de una afectación de un 90% en la ribera pacífica, sobre todo en las playas de la provincia de Cuclé y otros destinos en Panamá. Y empleo, porque me imagino que para una temporada alta se contratan a personas, por lo general, todo eso se dejó de hacer y se mantiene en stand-by. Los malls tienen una serie de promociones que creo que van en conjunto con la operación del turismo, turistas que vienen solo de compras, todo eso se ha detenido. Correctamente, sobre todo en la parte de los centros comerciales, que dicho sea de paso, APACECOM es miembro de la Cámara Nacional de Turismo, como otras asociaciones. Ellos están proyectando una pérdida de cerca de 15.000 empleos eventuales que se generan precisamente en esta época del año, que es la época del año más alta, donde esas personas probablemente no van a poder acceder a un trabajo, y que estaban proyectando tener ese ingreso para poder cerrar su año y su Navidad y su fin de año, ¿no? Entonces, pero más allá de la Navidad, el fin de año, están poniendo en peligro la subsistencia de muchísimas familias que dependen directa o indirectamente del turismo, y por supuesto de otros sectores de la economía. Aquí ya no estamos hablando solamente del sector turismo, estamos hablando del país. Y creo que es importante entender, como dije anteriormente y comencé hablando, es que una cosa, nada tiene que ver la moratoria, y es importante y es necesario cuando uno protesta por temas que tienen que ver con la minería, la corrupción, el despilfarro de los dineros públicos. Eso es válido, pero es importante entender que hay una gran diferencia entre la protesta y el vandalismo y los cierres de calles que están afectando hoy en día nuestro país. Yo salí a mi oficina y venía hoy, pude llegar y estaba trabajando. Sin embargo, justo cuando pasaba, vi que el corredor sur, por ejemplo, fue cerrado, y a la altura, a varias alturas, pero por 4, 5, 6, 7 personas. O sea, 7, 8, 9 personas están en diferentes puntos cerrando el país, afectando a millones de personas y afectando en gran medida a muchas personas, y sobre todo al panameño a pie, que es el que más se va a ver afectado con todos estos cierres y con esta paralización general del país. El escenario es igual que el de pandemia, peor que en pandemia, o se estaban recuperando apenas y este era, como quien dice, el cierre de año bueno después de todo ese problema económico que ha enfrentado el mundo entero. Bueno, sí, el turismo en general en el mundo se está recuperando muy bien. Los números son muy positivos a nivel mundial, y los números no escapaban de Panamá. O sea, nosotros estábamos viendo una recuperación cercana a la cifra del 2019, probablemente sobrepasábamos esa cifra
por un 5%, como te dije, en números absolutos de visitantes, y sobre todo en el impacto económico y todo lo demás, y sobre todo se habían recuperado los empleos. La mayoría de los empleos se estaban recuperando y se estaban generando otros empleos más pequeños a través de productos, por ejemplo, y de comunidades y de productos turísticos que se había organizado y se ha organizado a lo largo y ancho del país. Sin embargo, Enrique, esto nos golpea de una forma muy fuerte porque definitivamente hay un impacto inmediato, pero el impacto de reputación y de imagen del país es un impacto que nos va a afectar y nos va a sacar y nos va a golpear posiblemente no para dentro de un mes o 2 meses, sino dentro de 6, un año y más adelante. Entonces, hay que entender que el turismo puede ser la gran industria que saque adelante el país y genere una gran cantidad de empleos, que sea una industria democrática, que haya participación de todos los panameños, pero también es la industria más sensitiva, una de las más sensitivas. Cualquier tema como este afecta en gran medida a la industria y afecta en gran medida lo que el turismo podría generar y podría impactar de manera positiva en el país. O sea, si no se resuelve ya para concluir, en estos próximos días estaríamos perdiendo 57 operaciones, me dijo, turísticas en el tema Están en, de... están en riesgo en temas de cruceros 57 operaciones que están de aquí a diciembre. Eso nada más para que tengas una idea, como te dije, cada puerto de llegada, o sea, port of call, cada pasajero que se baja en el barco, por cifras de la Contraloría, proyectan que se gasta alrededor de $300. Si tú haces la matemática simple de 1.500 personas, son casi $500,000 por cada barco que va a sacar una gira y se va a quedar entre 8 a 12 horas. En el caso del Homeport, por ejemplo, la proyección es de $1.600 por pasajero. O sea que estamos hablando ya de cifras de millones de dólares que se pierden. Pero nuevamente, no es un tema de millones de dólares a una empresa, es un tema de millones de dólares que se reparte a muchísima gente. O sea, estamos quitándole el pan a cientos de familias, o me atrevería a decir a miles de familias que viven de esta actividad de forma directa o indirecta, porque esta actividad, aparte de ese gasto que te decía, no estamos tomando en cuenta, por ejemplo, el tema de cabotaje de combustible, de los barcos aquí buscan productos agrícolas, en fin, una serie de otros gastos adicionales que estamos perdiendo. Y lo peor de todo esto es que te estamos corriendo el riesgo de que simplemente saquen a Panamá del mapa y si eso pasa, va a ser muy lamentable y va a haber una afectación muy grande ¿Qué, en ese sentido, ¿no? qué esperan ustedes de las autoridades en ese sentido ya para finalizar? Mira, hacemos un llamado de verdad de que se necesita restablecer el orden constitucional, se necesita abrir las calles. eh, Estamos a favor de las protestas pacíficas. Los pueblos deben protestar y tienen el derecho de protestar, pero no podemos seguir afectando a terceros, no podemos seguir afectando el país, no podemos tener el país paralizado. En un país paralizado no existe el turismo, en un país donde no existe libre tránsito, no existe el turismo. Nosotros hablamos de que el contrato minero es un contrato inconstitucional. Asimismo, es inconstitucional el cierre de las vías, porque es un derecho legítimo de todos el poder movernos y el poder tener acceso a, a transitar en nuestro país, en nuestro territorio, esa libertad. Entonces, hacemos un llamado a las autoridades de que necesitamos abrir Panamá, necesitamos volver a trabajar. El país quiere trabajar, el país quiere salir adelante. Así que hacemos un llamado para que eso se dé. En las autoridades, como dije anteriormente, debemos buscar la forma, se debe buscar, las autoridades tienen el deber de restablecer el orden constitucional y la apertura de las vías. Esto es una obligación del Estado y porque definitivamente no podemos, ya no se aguanta esto y no queremos que venga una desgracia porque definitivamente la gran mayoría de las personas y la gran mayoría de los panameños, como te dije, tienen el anhelo de tener mejores días y poder llevar su sustento a sus casas, ¿no?
Ernesto Orellac, expresidente de la Cámara de Turismo de Panamá y asesor de la Junta Directiva actual. Que tenga buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique.